7:25 ayer aquí Roberto Gil, nuestro compañero, colaborador Roberto Gil, fue tronante, fue rotundo y dijo: ¿a qué crisis han llevado los 5 magistrados al Tribunal Electoral? Tienen que irse los 5, tienen que renunciar los 5 para que ya prácticamente sobre el proceso electoral renazca un poder electoral, un tribunal electoral fortalecido, mejorado y apto para lo que viene. Pero pues fueron palabras fuertes, sonoras, pero pues no, nadie renunció, Roberto. La única renuncia fue la de, pese a haber cuando menos 3 veces dicho que no lo iba a hacer, la posición de presidente. La única renuncia será la del 31 de diciembre, la del presidente Reyes Rodríguez, quien no renuncia al tribunal, renuncia a la presidencia. Ese es el saldo de esta crisis en el Tribunal Electoral. Roberto Gil, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel. Hola. Es el saldo hasta ahora. Sí. Sigo insistiendo en que deben renunciar los 5 magistrados, darle la oportunidad al Senado, a la Corte y al Senado, a configurar una nueva sala superior que le dé estabilidad, certidumbre al proceso electoral. Leo y deduzco de la carta que presentó ayer el magistrado Reyes Rodríguez con su renuncia, pues que el escenario de ingobernabilidad es irresoluble, que no hay condiciones para poder crear un entorno de una dinámica colectiva dentro del tribunal que brinde hacia afuera la certeza de que en ese tribunal los magistrados se hablan por lo menos entre sí, que tienen otros incentivos más allá de cuitas personales y que están, comprometidos con la garantía de la legalidad de la Constitución en la resolución de los conflictos que les corresponden. Yo creo que este desenlace solo demuestra que las cosas adentro están muy feas, seguirán así. Yo veo una situación prácticamente descompuesta y bueno, pues con este tribunal tendremos que remar en una elección complicadísima, no solamente por el tamaño del calendario electoral, sino como pintan las condiciones de la competencia. Ojalá el Senado también en estos días que le quedan por lo menos nombre a los 2 que faltan, a los 2 magistrados que tienen ya en la mesa internas propuestas por la Suprema Corte de Justicia, y que por lo menos 2 perfiles lleguen a renovar parcialmente la vida interna de la Sala Superior con otra legitimidad, con otros perfiles. Difícil, con menos vicios de los que se van acumulando por el paso del tiempo. Difícil, yo no creo que vaya a suceder eso. Yo creo que la posición de la mayoría oficial es boicotear los nombramientos de los órganos que le corresponden al Senado. Y bueno, pues con este tribunal vamos a ir, y es preocupante, Ciro, una elección importantísima, una elección difícil. Ayer lo comentábamos con realidades y fenómenos que están tocando la puerta, como la intervención del crimen organizado. Pero bueno, Ciro, la única renuncia fue a la presidencia. La presidencia, a partir de, deja la presidencia el 31 de diciembre. Por otra parte, ayer, cuando estabas aquí en el programa, el presidente López Obrador dijo que va a presentar una iniciativa, no dijo cuándo, si la va a presentar hoy, si la va a presentar a principio de año, si la va a presentar para el periodo de septiembre, para acabar con organismos autónomos. Mencionó al INAI, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la COFESE, a la COFESE, a la Comisión Reguladora de Energía. ¿Para eliminarlos necesita 2/3 partes de los votos en cada uno de ellos o son diferenciados, Roberto? Mira, Ciro, yo creo que hay varias interrogantes del anuncio del presidente. Sí. Hay al menos 18 órganos en la Constitución con algún grado de autonomía. Sí. Desde el INEGI, Banco de México, IFT, Comisión de Competencia Económica, el Instituto Nacional Electoral, Tribunales Agrarios, los órganos reguladores de mercados, como por ejemplo el sector energético. 18 tipos de autonomía en la Constitución. Para poder revertir este modelo
es una tendencia, por cierto, que se instaló en el mundo en la segunda mitad del siglo XX, una tendencia que tenía como propósito especializar ciertas funciones y también generar contrapesos al Ejecutivo. Era una manera de tecnificar, para decirlo pronto, ciertas decisiones de política pública. Nuestro país se metió en esa tendencia, hemos creado a lo largo del tiempo 18 tipos de autonomía en la Constitución. Para poder quitarles la autonomía a esos órganos, tienes que modificar la Constitución forzosamente. Ayer el presidente habló de cada uno de ellos, en cada uno de ellos, Banco de México, INE, Comisión Reguladora de Energía, en cada uno de ellos. En cada uno tiene su propio régimen, su propia configuración. Hay diferencias sustanciales entre uno y otro, cómo se nombran a sus titulares, cuánto duran, cuáles son sus funciones, en fin, hay notables diferencias entre los 18 tipos de autonomía que prevé la Constitución. Si el presidente ayer anunció que va a acabar con todas las autonomías, pues también tenemos que preguntarle si se refiere al Banco de México, si se refiere, por ejemplo, también al INE, si va a insistir en una reforma electoral. Es decir, cuando se habla de autonomía, se hablan de muchas cosas al mismo tiempo. No es lo mismo el INAI que el Coneval, que mide la pobreza o evalúa las políticas sociales. No es lo mismo los tribunales agrarios que el Centro de Conciliación Laboral, que también tiene cierta autonomía desde la Constitución. Entonces, en realidad tendrían que ser 18 iniciativas de reforma constitucional para revertir estos órganos autónomos, y también tendría que decir quién va a ejercer esa atribución. Voy a poner el caso extremo, no lo quiero augurar, pero supongamos que el presidente dice, ya no me gusta la autonomía del INE, va a regresar la organización de las elecciones a gobernación. Es decir, hay muchas preguntas, muchas interrogantes. Creo que el presidente mete a la agenda de la elección la existencia, la razón de ser de estos órganos, y ojalá la oposición le tome la palabra y de el debate duro, fuerte, con consistencia sobre la importancia de tener órganos técnicos especializados que implican contrapesos al Ejecutivo. Ahora, como sea, si esto avanzara, si se presentara la iniciativa, quizá no en los 18 casos, pero en 4 o 5, tiene que reformarse Constitución. Se necesitan 2/3 partes de los votos. Supongo, Roberto, que el PAN, que el PRI, que el PRD votarán en contra. Y supongo que el Movimiento Ciudadano no va a votar por la desaparición del INAI. Yo también supongo que, con lo cual, que la oposición. Esta propuesta del presidente López Obrador se ve muy, muy, muy poco viable. Muy poco viable porque no le alcanzan los votos junto con sus aliados en las cámaras del Congreso. Se necesita mayoría calificada de 2/3 partes, y como se trata de reforma constitucional, tiene que pasar por la mayoría de las legislaturas de los estados, 16 legislaturas. Bueno. Es decir, es una reforma compleja, y si la intención del presidente es revisar los 18 tipos de autonomía, estamos hablando de una reconfección estructural de la Constitución. Pues hay que ver de qué tamaño, vamos a ver. De qué tamaño es el problema. Y no queda claro. A lo mejor no es más que otro lance del presidente López Obrador, que no viene acompañado de una acción. Gracias, Roberto. Nos vemos. Gracias, Ciro. Nos seguimos viendo y nos vemos pronto por aquí. Gracias. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Roberto Gil. Pues ahora sí que esperar, Ciro, ¿no? Vamos a ver que vienen teniendo las otras, pero también alguien recordaba ayer que, y no creo que en alguna de las frecuencias, creo que con Jaime Núñez decía, acuérdense que el presidente hablaba de una nueva constitución, es algo que no se nos debe olvidar. Lo mismo, ¿quién va a hacer la nueva constitución en esta administración? Pues difícil, ¿no? Lo va a seguir con este proyecto Claudia Sheinbaum, pues que se posicione en todo caso Claudia Sheinbaum entre eso y los organismos autónomos, ¿no? Que normalmente ella lo sigue en este discurso de extrema, cuando le habla a la gente cercana a Morena, ¿no? A la fila morenista, pero no sé qué tan interesada estuviese Claudia Sheinbaum en esto. Me genera la duda, ¿no? Bueno. Seguramente se pronunciará. No ha dicho nada, no dijo nada. No, ayer no. De hecho, hoy no sé, porque ayer presentabas algo de su podcast. Sí, los lunes, ¿no? Por lo visto, ella está haciendo trabajo de gabinete, y martes, de análisis, pues, de oficina, y difunde uno de estos podcasts. Pero ayer, que yo recuerde, a ver si me ayuda en la redacción, no comentó nada sobre organismos autónomos. Tema, ¿no? Y hoy tampoco lo hará, si lo vemos que hace en redes sociales, porque pues ni Claudio Sheinbaum ni Xóchitl Gálvez tienen actividades públicas guadalupanas las dos.